Generalmente pensamos a la matemática como una ciencia exacta. En realidad lo es. O en todo caso, las afirmaciones que se hacen o bien son ciertas o bien son falsas. No parece haber un lugar en el medio. Pero, ¿será posible que algo sea cierto y falso al mismo tiempo? O más aún, ¿podría pasar que uno haga una afirmación de la cual nunca pueda decidir si es verdadera o falsa? O lo que es lo mismo, algo sobre lo cual sea imposible decidir su veracidad. Lógica, paradojas, verdades, afirmaciones indecidibles. Un terreno en donde hasta el más seguro resbala, se desacomoda y si lo toman desprevenido, cae. En el programa de hoy, las paradojas llevan a la matemática hasta el límite de lo que es flexible. La lógica, a la vez, reivindica el inquietante espacio de la incertidumbre. Cuentan que de chico, Bertrand Russell era solitario y le gustaba pasear por los jardines de su casa en Inglaterra. Russell parecía ser un niño tímido, retraído, solitario. Solía pasar mucho tiempo en la biblioteca de su abuelo, en donde precozmente demostró un gran amor por la literatura y por la historia. En 1880, Bertrand y su hermano Frank se mudaron a una ciudad que se llama Pembroke Lodge, una residencia oficial de la corona, donde, por hacerles un favor real, vivían su abuelo Lord John y su abuela Lady Russell, quien sería la responsable de educarlo. Si bien Russell disfrutaba de leer historia y literatura, lo apasionaba la matemática. Sus biógrafos cuentan que a los 11 años se enamoró de la geometría. El joven Russell se propuso reformular sus bases. Habló de las de la geometría. Pero Frank, su hermano y profesor, le advirtió que en matemática los axiomas no se contradicen, se aceptan. ¿Habrá sido en ese instante cuando Russell comenzó a criar su rebeldía? Los hombres discuten con su época, si tienen suerte. Russell tuvo un compañero e inspirador a su medida. Fue el alemán Friedrich Frege, padre de la lógica moderna. En el siglo XIX, la matemática se multiplicaba en diferentes ramas. Las hipótesis crecían y las que se demostraban se convertían en teoremas. ¿Era confiable el edificio que se estaba levantando? Había que encontrar una manera de formalizar los saberes. Los matemáticos se empezaron a preocupar por encontrar y apuntalar los cimientos de los edificios que empezaban a erigirse, para asegurar que perduren en el tiempo y que ningún terremoto los destruya. Lo que llamamos lógica clásica es lo que funda Aristóteles, pero que en realidad hasta ese momento, o sea, toda la antigüedad, hasta prácticamente el siglo XIX, la lógica era más bien visto como una parte de la filosofía, ¿no? O sea, es como de alguna forma lo que ordena, si uno quiere, el pensamiento. Justamente en el siglo XIX surge un matemático, bueno, lógico, pero bueno, un matemático famoso llamado Boole, que escribió un texto llamado Las leyes del pensamiento, que de alguna manera empiezan a dar una formalidad matemática a todo ese sistema que había inventado mucho tiempo antes Aristóteles. Y a partir de ahí es como que ya está abierta la puerta para lo que es la lógica matemática. O sea, de alguna forma es una teoría matemática, pero de otra forma en realidad es como la gramática de toda la matemática. O sea, toda la matemática se escribe a partir de los lenguajes de la lógica, ¿no? Frege montó su lógica sobre la teoría de conjuntos, a través de dos simples frases como para todo o para al menos uno.
formalizó una gran cantidad de argumentos aritméticos. La estructura se estaba solidificando. En el año 1900, en París, se celebraba el segundo Congreso Internacional de Matemáticos, o de Matemáticas, si ustedes quieren. David Hilbert, influyente entre los más influyentes, le propuso a sus colegas lograr una demostración ambiciosa. Él quería comprobar si a través de los nuevos fundamentos lógicos toda afirmación matemática podía establecerse como verdadera o como falsa. Las teorías de Frege marcaban el territorio, pero una carta inesperada le hizo dudar de su propia lógica. En el año 1902, con las pruebas de su segundo libro en la imprenta, recibió una nota del joven inglés Bertrand Russell. ¿Qué habrá pensado al abrir el sobre? Frege se enfrentó, sin buscarlo, a una paradoja russelliana, o russelliana, como quieran. ¿Qué es una paradoja? Es una idea extraña, opuesta al sentido común. Es una proposición que en apariencia es verdadera, pero que guarda en su esencia una contradicción lógica. ¿Cuántas veces habrá dudado Russell en enviar su carta? Al fin y al cabo, él era un joven de 30 y pico de años que se metía con un científico reconocido. El matemático inglés le estaba planteando su problema. Por ejemplo, el único barbero de la ciudad dice que afeitará únicamente a todos aquellos que no se afeiten a sí mismos. También asegura que todo el mundo se afeitará, ya sea por sí mismo o en la barbería. Pero entonces cabe la pregunta, ¿y quién va a afeitar al barbero? Si no se afeitara a sí mismo, es una de las personas que tiene que ir a la barbería. Pero si se afeita, también falta la consigna. Bertrand Russell había descubierto un enunciado que no podía ser ni verdadero ni falso. Había encontrado los límites que la lógica imponía en aquellos tiempos. Bueno, la paradoja de Russell es en teoría de conjuntos que la del barbero, pero expresada en términos técnicos, son todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. ¿Okay? Ese conjunto no es una contradicción. Es la idea de contradicción, ¿no? O sea, ¿por qué la paradoja uno lo ve como algo raro? ¿Por qué uno ve como raro ese hecho de que si yo miento digo la verdad y si digo la verdad miento? Y porque hay un principio en la lógica, que es el principio de no contradicción, que a grandes rasgos dice que algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Entonces, claro, si es verdad que miento, estoy diciendo que yo miento y digo la verdad a la vez, entonces hay una contradicción. Una contradicción, del punto de vista de la lógica, uno le tendría que tener miedo, porque si uno está haciendo una teoría que se llega a una contradicción, se destruye todo. La paradoja pasa a ser un problema muy intrínseco de la lógica. O sea, de alguna manera, uno tiene, por empezar, una cuestión fundamental. Cuando en un sistema lógico aparece una paradoja, eso tira por abajo todo el sistema, o sea, como que hace que se derrumbe todo el sistema, ¿no? Un sistema de axiomas, un sistema formal, no puede permitir derivar contradicciones. ¿Qué agujero había encontrado Russell? ¿Qué agujero había encontrado Russell en la teoría? Escuchen la historia que quiero contarles de lo que se llama el perro Fido y les será más fácil entenderlo. Piénselo así. Fido vive en un planeta lejano, habitado, supongamos, por infinitos perros. Los perros son de dos colores nada más, blancos y negros. Todos soportan las estrictas leyes de un rey que mata a quien no las cumple. Cada animal tiene una única lista de los perros que puede olfatear, la tiene colgando, pero con una particularidad. Para poder olfatearse, un perro tiene que figurar en su propia lista. Y justamente esos son los perros negros. Todo perro negro se contiene a sí mismo en su propia lista. En cambio, los perros blancos son aquellos que no se contienen a sí mismos en la lista que tienen colgando. Un par de detalles más. Todas las listas de todos los perros, sean blancos o negros, son diferentes. Y por otro lado, si uno elige cualquier subconjunto de perros y forma con ellos una lista, esa tiene que ser la lista de algún perro. Tiene que haber algún perro que tenga a ese subconjunto de perros en su lista. Y son aquellos a los que él puede olfatear. Como ve, hay veces que no es fácil ser perro. ¿Se anima ahora junto conmigo a adivinar quién es Fido? ¿Quién es Fido?
Yo le voy a dar los datos para que lo reconozca. Es un perro que tiene en su lista a todos los animales de color blanco. Tiene que haber un perro que tenga a todos los perros que tengan su lista sean todos blancos. Justamente a ese perro lo llamamos Fido. Y la pregunta clave es, ¿de qué color será Fido? Vamos a ver. ¿Podría ser un perro blanco? Si lo fuera, él debería figurar en su propia lista, porque su lista contiene a todos los perros blancos que hay. Pero en ese caso, al figurar en su lista, él podría olfatearse a sí mismo. Pero si eso fuera cierto, entonces Fido tendría que ser un perro negro, porque solo los negros pueden olfatearse a sí mismos. O sea, la conclusión es que Fido no puede ser un perro blanco. Entonces Fido debe ser negro, ¿no? Sin embargo, si fuera negro, es porque él puede olfatearse a sí mismo. Pero en ese caso, debería formar parte de su lista. Pero eso diría que hay un perro negro en la lista de perros de Fido. Y eso contradice el hecho de que la lista de perros que tiene Fido son todos blancos. Si usted piensa que las reglas son contradictorias, está en lo cierto. Los perros de ese planeta lejano van a hacer una revolución. Pero ¿cuál es la clave en esta paradoja? Le voy a dar una ayuda. La dificultad va por el lado de la autorreferencia. ¿Puede un conjunto de objetos contenerse a sí mismo? ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Le propongo recorrer un camino para llegar a la respuesta. La primera parada es, ¿qué es un conjunto? Es una colección de objetos que guardan alguna característica en común. Por ejemplo, el conjunto de los árboles, el conjunto de los equipos de fútbol. Todos los números naturales también forman parte de un conjunto, pero infinito. Algunos tienen como elementos a otros conjuntos. La teoría avanza sola, sin tropiezos, hasta que se presenta la pregunta de Bertrand Russell. ¿Puede un conjunto tenerse a sí mismo como elemento? ¿Quiere saber la respuesta que dio Bertrand Russell? Le va a sorprender. Hay una clase de conjuntos que sí y otra clase de conjuntos que no. El barbero se fue. Es que está un poco nervioso. No sabe si tiene que afeitarse o no afeitarse. ¿Lo va a seguir a él o se queda a saber el final de esta historia? Vamos a probar con otro ejemplo. Junte entre las mesas las cucharitas de té. En este caso está todo claro. Todo el conjunto de las cucharitas de té no es una cucharita. Entonces es fácil decidirlo. No es un conjunto que sea un elemento de sí mismo. En cambio, el conjunto de todas las personas que caminan por la calle tampoco es una persona. No es un elemento del conjunto. Ahora, ¿qué tipo de conjuntos habrá encontrado Russell que se contengan a sí mismo como un elemento más? Piense en el conjunto de todos los objetos que no son cucharitas de té. Contiene todo menos cucharitas de té. Entonces puede tener como un elemento más el conjunto de todas las cosas que no son cucharitas de té. Pero este conjunto no es una cucharita de té. Russell fue por más. Llevó el planteo a fondo. ¿Qué conjunto le faltaba descubrir? El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismo como elementos. En este conjunto podemos encontrar, por ejemplo, el conjunto de todas las capitales de países sudamericanos, el conjunto de todos mis hermanos, el conjunto de los cubiertos de la cocina y tantos otros que puede usted anotar en la lista. Me lo imagino pensando que se va a salvar de la pregunta, pero no. Es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismo como elemento. ¿Un conjunto que se contiene a sí mismo como elemento o no? Pruebe con la respuesta positiva. Inmediatamente hay que retroceder varios casilleros. Si se trata de un conjunto que se contiene a sí mismo, no puede formar parte del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismo como elementos. Ya sé, hay que volver al punto de partida. ¿Y si la respuesta fuera negativa? No se tiente a mover todavía las fichas en ninguna dirección. Si no se contiene a sí mismo como elemento, debería formar parte del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismo como elementos. Tira el tablero y se va a la barbería a pensar. Una decisión parecida tomaron los científicos a principios del siglo XX.
aunque llegaron a un acuerdo. Postularon que cualquier conjunto que se tuviera a sí mismo como elemento no es un conjunto. Una votación a libro cerrado. Años más tarde, Bertrand Russell se iba a sorprender tras la aparición de un matemático al menos atrevido. No solo modificó algunas reglas, sino que dio vuelta al tablero, lo pateó y comenzó a jugar con las fichas cambiadas. Un adelanto. Me estoy refiriendo a Kurt Gödel, un amigo de Albert Einstein. Demostró algo bastante interesante que tiene que ver con, una idea de incompletitud dentro de la matemática. O sea, ese teorema específico que se hizo famoso dice, a grandes rasgos, que un sistema formal que describa la aritmética, o sea, que describa la teoría de los números naturales, en realidad esencialmente es incompleto, en el sentido de que hay enunciados que uno, dentro de ese sistema, puede de alguna manera saber que son verdaderos, pero formalmente no lo puede demostrar. Los dos se exilaron de la Europa nazi hacia los Estados Unidos. Gödel no era judío, pero de todos modos fue perseguido por el régimen totalitario de Adolf Hitler. Caminaba todos los días junto a Einstein en su regreso desde el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablarían estas dos personas consideradas genios? Por supuesto, es un secreto que quedó entre ellos. Einstein confesó alguna vez que su propio trabajo ya no le importaba mucho, que llegaba al instituto únicamente para tener el privilegio de caminar a su casa junto con Gödel. En el año 1931, a los 25 años, cuando todavía vivía en Viena, Gödel realizó uno de los descubrimientos más conmovedores del terreno de la lógica, la teoría de la incompletitud. El título, dígame la verdad, ¿no suena intrigante? Más aún si viene de un hombre de ciencia. Usted ya escuchó sobre la lógica de Frege y se animó hasta a las paradojas de Bertrand Russell. ¿Enfrentará ahora un problema gödeliano? Es el último boleto que le falta comprar a través de este viaje por la lógica. De este lado, una moneda de $1. De este otro lado, un televisor de última generación, un plasma. El juego es entre usted y yo. Usted me deberá decir solo una frase. Si usted denuncia una frase que es verdadera, va a poder llevarse alguno de los dos objetos. ¿Cuál? Depende de sus palabras. En cambio, si lo que usted dice es falso, se va con las manos vacías. ¿Qué puede decirme usted para llevarse el televisor? A ver, pruebe con la siguiente frase. Supongamos que usted me dice, usted no me va a dar la moneda de $1. Si esa frase fuera falsa, podría significar que sí, se va a llevar una humilde moneda. Pero un momento, en verdad falta la regla de oro. Si es falsa, usted se quedaba sin nada. Por lo tanto, la frase que pronunció no puede ser falsa, porque se estaría llevando algo, que sería la moneda. De modo que su afirmación tiene que ser verdadera y se puede llevar o el televisor o la moneda. Pero no se puede llevar la moneda, porque su frase se convertiría en falsa. Y gracias a Kurt Gödel se ha ganado un televisor. Mire si hubiera sido un concurso verdadero. A principios del siglo XX, la comunidad científica sostenía que todos los fundamentos de la matemática se podían demostrar desde la lógica y la teoría de conjuntos. Un joven se animó a desafiar los saberes que pisaban fuerte y señaló que era falso. Y a cambio, presentó su teorema de incompletitud. En realidad, en la demostración de ese teorema, justamente de alguna forma lo que se hace es usar una reformulación de la paradoja de Epimenides. O sea, muy concretamente, digo, habría que ser un poquito más preciso, pero muy concretamente lo que Gödel hizo fue agarrar la paradoja de Epimenides, que dice yo miento, y de alguna manera como reformularla y lograr introducirla dentro del sistema formal. Lo que concretamente Gödel logró hacer es, a grandes rasgos, inventarse una proposición P dentro de un sistema formal que diga algo así como yo no soy demostrable dentro de este sistema. Es como si yo te dijera en un juicio, ¿no? Vos imaginate, no sé, una persona está sentada ahí en el banquillo de los acusados y yo, como testigo,
tengo que de alguna manera lograr demostrar que ese tipo cometió el crimen. Y no sirve de nada que yo sepa que el tipo lo cometió. O sea, tengo que probarlo siguiendo las reglas del juicio. O sea, por más que yo agarre a los jueces y diga, bueno, créanme que es así, si no logro demostrarlo siguiendo las reglas específicas de ese sistema, que es el sistema, si uno quiere, judicial, bueno, mi demostración no va a servir. Entonces, de alguna manera es eso. Uno sabe que algo es verdadero, pero no lo puede demostrar con las reglas de ese sistema. Gödel postulaba que era imposible comprobar la verdad o falsedad de algunas afirmaciones matemáticas desde su propio universo lógico. Quiero dar un ejemplo para abogar a su favor. Por ejemplo, si usted dice, esta frase no es cierta, vamos a analizar. Si fuera cierta, estaría afirmando que es falsa. Pero si es falsa, puede ser cierta. No hay ninguna manera de demostrar si es verdadera o falsa porque la frase habla de sí misma. Es necesario mirarla desde otro lugar para decidir sobre su veracidad. Gödel era un hombre de su época, pero veía un poquito más lejos. A lo largo de su vida sufrió periodos de inestabilidad y además de enfermedad mental. En los últimos años estaba seguro que iban a envenenarlo y murió de hambre. Pesaba aproximadamente 30 kilos. ¿Sabe cuándo fue su primera internación psiquiátrica? El año que descubrió el teorema sobre la incompletitud. ¿Cuántas veces está relacionada la genialidad con la locura? Es seguramente una historia gödeliana. La ciencia, que parece llevarse bien con los principios gödelianos, aprende a soportar su propia incompletitud. ¿Es verdadero o es falso? ¿Las dos a la vez? ¿Ninguna de las dos? Lógica y paradojas. Es la matemática en su más fina expresión. Es por eso que uno tiene que pensar, saberes completos, abstenerse.